Seguimos en punto de partida, nos visita el biólogo Alejandro Giraudo, docente universitario, referente del Instituto Nacional de Limnología, para charlar de un tema especial que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Se cumplieron 16 años del sitio Ramsar Jaucanigas, un sitio que está en el norte de la provincia de Santa Fe, un sitio con una diversidad biológica muy importante. Bueno, 16 años, Alejandro, gracias por venir nuevamente. ¿Qué significa como sitio para, digamos, la preservación de la biodiversidad un sitio como Jaucanigas? Bueno, Luis, es un gusto estar contigo nuevamente. Y como vos decís, es un área muy importante porque fue declarado por lo que se llama la Convención Ramsar, que es una convención para conservar el agua dulce remanente en el planeta, que para el año 1971 el 50% del agua dulce había sido malversada, contaminada, drenada. Entonces ahí se genera una convención de países sobre el ambiente, la primera que existe, anterior incluso al convenio sobre biodiversidad, en donde en esa convención los países se comprometen a conservar y manejar racionalmente y sosteniblemente a los humedales, que son los principales reservorios de agua y la biodiversidad asociada. En esa convención, una de las exigencias que se le impone a los países por esa convención, digamos, que funciona en Suiza, es que creen los sitios Ramsar, que son áreas en donde la gente sigue viviendo, utilizando los recursos, pero que se aplican políticas que de hecho deberían aplicarse en todo el territorio, del uso sostenible de los recursos a través del tiempo. Entonces, este sitio Ramsar, que está sobre el río Paraná, en el área de mayor diversidad biológica de Santa Fe, es un área verdaderamente en donde se está llevando adelante lo que deberíamos hacer ya a nivel global, porque los problemas ambientales ya nos están alcanzando en todos lados y hay verdaderamente una crisis civilizatoria y tenemos que hacer un uso sostenible de los recursos, pero una sostenibilidad que no sea exclusivamente antropocéntrica. O sea, nosotros traemos una concepción de los países desarrollados y colonizadores de la Europa y Norteamérica, esa élite que para fines de 1800 con la revolución industrial y la expansión colonialista, ellos vieron que podían modificar grandemente la naturaleza. En ese momento se estaban expandiendo a África, los americanos estaban expandiéndose también en Norteamérica y en otros lugares del planeta. Y ahí surgieron dos concepciones. Una que era, digamos, básicamente el capitalismo industrializado, que empezó a acabar con grandes recursos naturales y se produjeron extinciones como la del bisonte o la paloma migratoria. Y otra idea que tenía que ver con una protección estricta en donde había que sacar al hombre del lugar. De hecho, por ejemplo, crearon grandes reservas en donde quisieron expulsar a las tribus africanas, o por ejemplo los norteamericanos cuando crean Yellowstone y el Parque Nacional Yosemite, lo administra el ejército y hacen una expedición punitiva contra los aborígenes que vivían ahí para expulsarlos. Entonces ellos crean una dicotomía naturaleza-sociedad. La sociedad funciona independientemente de la naturaleza, los hombres civilizados viven en la ciudad con lujos y por otro lado la naturaleza solo puede ser conservada sin el hombre. En esa dicotomía todavía seguimos viviendo. O sin ciertos hombres. Sin ciertos hombres, exactamente. Claro, el hombre blanco sí la puede conservar. Porque la realidad era que los africanos, los norteamericanos o las culturas indígenas nuestras no habían extinguido animales, no habían malversado los recursos y de hecho tenían culturas que aprovechaban muy bien los recursos. De hecho, los aborígenes norteamericanos no habían extinguido los bisontes. Sí, casi los extinguen los pobladores blancos. Claro. Entonces ahí surge una tercera opción que sobre todo surge en Latinoamérica, que es considerar al sistema socioecológico total como sujeto de la sostenibilidad ambiental. O sea, consideramos a las sociedades, pero más integradas con su entorno y su naturaleza, pudiendo utilizar los recursos, pero utilizándolos de una manera en donde también se valoren los servicios ambientales, la biodiversidad y todas esas funciones ecosistémicas que nos mantienen a las personas. Esa visión, digamos, que ahora está sostenida en el mundo por muchas ONGs ambientalistas, pero sobre todo por la ciencia que ha visto que verdaderamente estamos impactando al mundo, es la que se quiso aplicar en Jaucanigas. Y en esa visión vos necesitas una sociedad comprometida con los recursos naturales. Y justamente en el sitio Ramsar nos juntamos
el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, que hace años que trabaja en cuestiones de soberanía alimentaria, agroecología, situaciones de pobreza, el INTA, municipios y comunas, organizaciones intermedias, facultades, universidades, el CONICET, y estamos todos desarrollando un programa de turismo sostenible, de manejo sostenible de la pesca, de manejo sustentable de los bosques, en donde participa también la Secretaría de Ambiente, por supuesto, como órgano administrador, y ya tenemos un montón de gente e instituciones que estamos cambiando la lógica de uso de los recursos naturales. Y eso lo estamos apoyando también con la educación, porque por ejemplo realizamos manuales y documentales e impartimos, digamos, conocimientos sobre la biodiversidad, sobre el uso sostenible, ya desde la escuela, con lo cual tenemos una sociedad que está cambiando su relación con la naturaleza por completo. Si uno tiene que hacer un balance de estos años de gestión, si se quiere, de esta mirada, de esta forma de entender la relación entre la naturaleza y el hombre, en este lugar tan bello, ¿no?, que es Jaucanigás, ¿qué nos podrías decir, Alejandro? Y bueno, que es un lugar verdaderamente en donde, por ejemplo, existen isleños que todavía viven de una pesca artesanal muy digna, que construyen sus casas con barro. Hay una ganadería extensiva y pequeños propietarios de la tierra que tienen producciones muy diversificadas. Y tenemos, bueno, un montón de situaciones regionales que no se repiten en otros lugares. Tenemos también comunidades aborígenes, avipones, cuom, que viven también muy relacionados con la naturaleza. También tenemos, por ejemplo, muy cerquita la forestal, digamos, como un contraejemplo de cómo se pueden devastar los recursos naturales por completo. Está toda la cuña boscosa muy cerca del lugar. Eso ha propiciado... Qué paradoja, ¿no? Lo que fue un gran bosque de quebrachos, el extractivismo, la concepción extractivista colonial, ha hecho desastres. Sí, la forestal era un estado dentro del estado que tenía su propia policía, su propio dinero, su propia estructura social, verdaderamente llamativo. Y hoy están las consecuencias de cuando se fueron, cómo dejaron abandonada toda esa región y sumida en el subdesarrollo absoluto, ¿no? Bueno, pero eso se está discutiendo en la región y ya Jaucanigás se ha transformado como en una marca, se está haciendo un turismo sostenible, un ecoturismo, un turismo en donde la mayor parte de los beneficios quedan para los pobladores locales y no son actividades extractivistas, sino que son actividades de contemplación de la naturaleza, de observación. Eso está aumentando mucho en el sitio Ramsar, están aumentando los proyectos sostenibles y esa es una opción, digamos, que la gente está tomando cada vez más, porque también nos damos cuenta de que muchas de las raíces de nuestros problemas ambientales, inundaciones, pérdida de suelo, etcétera, etcétera, incluso varios de nuestros problemas económicos tienen que ver con el mal uso de los recursos naturales. Entonces yo creo que establecer estos modelos y llevarlos regionalmente a través de tanto tiempo, y lo hicimos a través de la creación de un comité intersectorial de manejo, o sea, distintas disciplinas, como te decía, científicas, como la biología, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Humanidades y Ciencias, organizaciones que trabajan con sectores sociales, con promoción social, el INTA, la Secretaría de Ambiente, y municipios y comunas. Enfoques distintos para abordar un tema. Exactamente, nos juntamos hace 16 años, cada 2 meses, para discutir los problemas, ir hacia adelante, y ahora estamos presentando los planes de manejo del sitio Ramsar, que para el próximo 2 de febrero del próximo año, que se festeja el Día de los Humedales, vamos a poder poner a consideración esos planes para difundirlos lo mejor posible entre la sociedad. Ya algunos de ellos están listos. Hablando del futuro, Alejandro, hablando de distintos proyectos en esta misma línea que se pueden llegar a realizar en la provincia de Santa Fe y en otros lugares de Argentina, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el sitio Ramsar ha servido de inspiración a la creación de varios sitios Ramsar en la provincia de Entre Ríos, en otros lugares del país, y nuestro sitio, digamos, está siendo tomado como modelo tanto por Ramsar internacionalmente como por las autoridades nacionales para llevarlo adelante. Y de hecho te tengo una buena noticia, aquí se acaba de crear un sitio Ramsar en esta región compartido entre Ríos y Santa Fe, que también está en el río Paraná, y estamos ahora tratando de formar un comité de manejo para trabajar en esta región con la idea de Jaucanigás, digamos, traerla un poco acá regionalmente, aunque los problemas son más amplios porque tenemos 2 ciudades grandes como Santa Fe y Paraná. Ese sitio se extiende incluso hasta Rosario, hasta la zona norte del Delta. Es un área muy grande también, pero bueno, las ideas y la experiencia que hemos tenido en Jaucanigás, que es un prototipo
más pequeño, más manejable, más, con más posibilidades de acción en relación a una coordinación pensada, se está llevando a otros lugares. Y eso quiere decir también que la gente tiene expectativas de que el manejo de los recursos mejore, que tengamos otro acercamiento a la naturaleza y que podamos cambiar un poco la visión que tenemos sobre esto. La zona esta que estás comentando, Alejandro, el nuevo sitio Ramsar en Santa Fe, ¿desde dónde hasta dónde abarcaría? Y abarca aproximadamente de acá poquito al sur de la ciudad de Santa Fe y aproximadamente hasta las inmediaciones de Rosario, es un área bastante grande. Creo que el límite puede ser el puente Rosario-Victoria. ¿Y esta delimitación está fijada institucionalmente? ¿Hay normas? ¿Cómo se institucionaliza, entre comillas, bueno, te cuento nuevo que, sitio? Un sitio Ramsar tienen que ser las provincias quienes propongan, porque tienen que ser las autoridades provinciales con soberanía territorial sobre el lugar propuesto. Entonces es un sitio conjunto propuesto por Santa Fe y Entre Ríos, que los dos gobernadores firmaron una ficha en donde hay toda una cuestión técnica de delimitación del sitio, de características biológicas, características culturales, incluso las problemáticas sociales posibles, y esa ficha es enviada al comité de Ramsar en Suiza, y ahí representantes de todos los países deciden si el sitio va a ser designado o no, de acuerdo a la calidad de la presentación, a la ubicación y a diversas características. Y tiene que cumplir ciertos criterios, por ejemplo, tener una biodiversidad aceptable, una calidad ecológica determinada, tener también, por ejemplo, poblaciones de peces, culturas relacionadas con el uso de los recursos que sean principalmente tradicionales. Y bueno, una vez que cumplen esos criterios, se puede perfectamente designar, y eso se hace a través de Cancillería de Nación, porque también hay un reconocimiento nacional, hay un reconocimiento provincial y nacional de que esa es un humedal de importancia internacional y va a tener que ser manejado con los criterios, los lineamientos que establece Ramsar y del manejo sostenible y racional. Ojalá, Alejandro, que este nuevo sitio pueda desarrollarse y tenga una larga vida y que, bueno, también el sitio Jaucanigas también siga expandiéndose, ¿no?, en sus propósitos que son importantes para toda la comunidad. Sí, efectivamente. Bueno, te agradezco mucho por las consideraciones. Y otra cosa que quería simplemente indicar es que en estos sitios se pone a todas las fuerzas públicas, a toda la tecnología, la ciencia, el conocimiento que tenemos, al aporte de distintas culturas y a la educación en pos de solucionar un problema, como te decía, civilizatorio, que es la malversación de los recursos naturales. Y hoy en día, ayudados también por los medios de comunicación, como es tu caso, podríamos ir revertiendo estas situaciones de deterioro ecológico y social que van siempre de la mano. Gracias por estos minutos. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.